1974. Los habitantes de Las Varillas, Córdoba, Argentina, están a la espera del arribo del gran cantor jujeño Jorge el Turco Cafrune, que se presentará ese fin de semana en la cancha del Club Almafuerte. El Turco es muy querido en esa localidad. En otras ocasiones supo llegar al Montao junto a otros jinetes, pero también lo hizo a bordo de su flamante Torino blanco y en otros casos conduciendo alguno de sus distinguidos coches importados de la marca alemana Mercedes-Benz. Los pura sangre y los buenos autos eran la debilidad del gran cantor argentino. Pero aquella tarde el pueblo quedó absorto ante un estruendoso motor que irrumpió la tranquilidad del lugar. Niños y jóvenes salieron corriendo tras un imponente auto azul con techo blanco que ingresó a alta velocidad por la calle principal. Los hombres del pueblo, acostumbrados a seguir las competencias automovilísticas mediante la prensa, se dieron cuenta de inmediato y gritaron: «Eso es un auto de carrera, un auto DTC». La máquina se estacionó frente al hotel del lugar y cuando la tierra se aplacó sobre la calle, los vecinos ya rodeaban aquel imponente automóvil de apariencia futurista. Era un Ford Falcon V8 angostado, preparado para la categoría nacional de turismo carretera, una pieza sumamente exclusiva de la escudería Ford, de las cuales solo se fabricaron 11 unidades. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Cuando la puerta del vehículo se abrió, descendió el piloto. Era un hombre alto, robusto, que vestía botas, bombacha campera, chaqueta, pañuelo al cuello y sombrero. Era nada más y nada menos que el mismísimo cantor argentino Jorge el Turco Cafrune. Los presentes, maravillados, soltaron un caluroso aplauso de bienvenida. El Turco Cafrune, como buen artista que era, sabía dar un gran espectáculo, tanto arriba como abajo del escenario. Aquella tarde, Las Varillas se encendió en alegría. Los niños contemplaban maravillados aquella nave de 4 ruedas y los mayores estrechaban la mano de su cantor favorito. Uno de estos no pudo contenerse y le preguntó a Cafrune: «Turco, ¿qué haces con esta máquina?». Y Cafrune, rápido y en tono de broma, le respondió: «Me lo gané en una partida de cartas». Pero no era así. El Turco no se lo había ganado en una partida de cartas, sino que lo había comprado legalmente a uno de los mecánicos y pilotos más importantes del TC de la época. Me refiero a los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi. Pero este dato no termina de responder aquella pregunta del poblador de Las Varillas: ¿qué hacía el Turco pilotando tremenda máquina de competición en la vía pública? ¿Para qué se la había comprado? ¿Acaso planeaba competir en el turismo carretera? Cafrune había desarrollado una enorme pasión por el automovilismo y sentía una gran admiración y respeto por el piloto argentino Eusebio Marcilla, conocido como el Caballero del Camino. Cafrune admiraba a este automovilista no solo por su gran capacidad de pilotaje, sino también por la gran calidad humana que éste había demostrado durante su carrera. Resulta que en una carrera disputada en Perú, el piloto Eusebio Marcilla resignó el lugar para socorrer a su colega y compatriota Juan Manuel Fangio y al copiloto de este, Daniel Urrutia. Fangio y Urrutia habían tenido un grave accidente. Marcilla, al pasar junto al auto estrellado de estos, se detuvo, sacó a los accidentados, los cargó en su propio auto de carrera y los trasladó al hospital más cercano. Una vez en el hospital, Fangio le pidió que regresase a la competencia. Lo hizo, pero no pudo recuperar el puesto. Fangio logró sobrevivir, pero su copiloto no. Fangio siempre le agradeció a Marcilla por haberlo socorrido aquella tarde en Perú, y tras esta enorme muestra de humanidad, la prensa apodó a Marcilla como el Caballero del Camino.
Esta historia conmovió profundamente a Cafrune. Lamentablemente, en 1953 ocurrió otra tragedia. Esta vez fue el mismo Eusebio Marcilla, el caballero del camino, quien se estrelló a bordo de su máquina durante una carrera en la provincia de Santa Fe. Marcilla fue trasladado al hospital, pero falleció a las pocas horas. La admiración de Cafrune fue tan grande que llegó a grabar un recitado en su honor, una poesía del escritor José Pedroni titulada El caballero del camino. El caballero del camino, el de Junín, ha muerto. Iba tan rápido a su fin que nadie pudo verlo. Pero ¿cómo llegó este potente y exclusivo auto de carrera a las manos del folclorista Jorge Cafrune? Te lo cuento a continuación. Este auto de carrera que tenía el turco, denominado Ford Falcon V8 angostado, fue un invento puramente argentino. Resulta que durante la década del 60-70, la categoría turismo carretera era liderada por las liebres y las garrafas. ¿Qué eran las liebres y las garrafas? Liebres eran el nombre que recibían los autos Torino una vez ya reformados para competir en el turismo carretera, una creación del diseñador de automóviles argentino Heriberto Pronello. Y las garrafas eran los equivalentes de la marca Chevrolet, diseñados por Aldo Bellavigna. Pero los autos de carrera Ford se encontraban quedados en diseño y rendimiento. La marca corría con Ford Falcons similares a los de serie, autos anchos y sumamente pesados, ya obsoletos para la pista. Tras unos cambios en los reglamentos de esta categoría, el equipo Ford decidió rediseñar sus autos. El principal cambio fue recortar el casco original del Ford Falcon, pero siempre cuidando que el auto mantuviese las líneas y el diseño típico de la marca. Este rediseño del Falcon, al ser más angosto y liviano, recibió el nombre de Falcon V8 angostado y tan solo se construyeron 11 unidades de este modelo, destinado a diferentes pilotos, entre estos Carlos Reutemann y Dante Emiliosi, este último muy amigo de Cafrune. El Falcon angostado azul y blanco de los Emiliosi tenía previsto debutar en la Vuelta de Chacabuco de 1969, pero esta carrera fue suspendida por lluvia, por lo que el angostado de Emiliosi tuvo que retornar al taller sin haber pisado la pista. Semanas después, llegó a mano de los Emiliosi un nuevo modelo de Ford, en realidad un prototipo denominado Ford Halcón. Ante esta novedad, los Emiliosi decidieron abandonar el Falcon angostado y competir con este último. Por ende, este Falcon angostado bicolor jamás participó de carrera alguna y quedó guardado en los talleres de Olavarría. Cafrune había logrado una excelente amistad con los Emiliosi, hasta el punto que cuando andaba de gira solía llegarse por los talleres de Olavarría para visitarlos. Y allí se ponía a hablar con ellos sobre autos, motos, motores, descorchaban un par de vino y antes de marcharse, el turco desenfundaba su guitarra y le dedicaba un par de canciones a sus queridos amigos, a los que él llamaba cariñosamente como los gringos Emiliosi. De esta manera, el turco aprendió mucho sobre automóviles, lo cual lo demostraba mediante su excelente elección de vehículos propios. El turco era consciente que debía comprar buenos automóviles para recorrer de manera segura las rutas argentinas durante sus giras. Por esta razón, el turco adquirió un Torino, un vehículo sumamente potente y distinguido en la época, y también supo comprar vehículos importados de la marca Mercedes-Benz, ya que estos eran conocidos mundialmente por su modernidad, eficiencia y sobre todo por la seguridad que esta marca brindaba. La propia hija del cantor, Yamila Cafrune, confirmó esto en diferentes entrevistas. Pero era recontra tuerta mi viejo. Él tuvo 3 Mercedes-Benz y después tuvo un Torino, pero era un Torino blanco con los asientos de cuero, con esos puntitos, ¿se acuerdan? Que tenía como agujeritos. Siempre tuvo muy buen gusto para comprarse buenos autos. De hecho, que eso lo salvó en las giras
hubieran pasado accidentes de no haber sido por tener buenos frenos, buenas carrocerías. También trascendió que Cafrune, en su juventud, adquirió y manejó diferentes motocicletas. Hay quienes sostienen haber visto al gaucho Turco Cafrune manejando motos gileras e inclusive una enorme Harley Davidson, marca estadounidense, símbolo de la rebeldía y de la libertad. Pero a la hora de la verdad no existe registro ni documento alguno que corrobore la compra de una Harley Davidson por parte de Cafrune, pero no se descarta que pudiese haber sido una motocicleta prestada, ya que Cafrune tenía el don de establecer grandes amistades con personas de diferentes esferas sociales. ¿Te imaginas un póster del Turco Cafrune manejando una enorme Harley Davidson? Ahí lo pondremos. Tremendo. Un día de 1973, en una de las tantas visitas que el Turco Cafrune le hacía a los Emiliosi en su taller, divisó que en un rincón había un auto cubierto con frazadas y preguntó: «Muchachos, ¿qué hay ahí?». Uno de los Emiliosi le respondió: «Levante y vea». El Turco levantó las frazadas y descubrió el Ford Falcon angostado bicolor. Y al parecer fue amor a primera vista. En ese momento, uno de los Emiliosi le contó la historia de aquel auto. Y al terminar, Cafrune, sin siquiera levantar la mirada de aquella nave, preguntó: «Muchachos, ¿me lo venden?». Los Emiliosis, sorprendidos, le preguntaron: «¿Qué querés correr TC, Turco?». Y el Turco le respondió: «¿Por qué no?». Tras una puesta en punto por parte de los Emiliosi, el Falcon angostado bicolor fue legalmente vendido a Cafrune. La entrega se llevó a cabo en enero de 1974 en Necochea, Buenos Aires. Cafrune se encontraba haciendo unas presentaciones en aquella ciudad y los Emiliosi tuvieron el detalle de acercárselo hasta allí. A partir de ese momento, el Ford Falcon angostado bicolor de ruedas anchas comenzó a rugir en las rutas argentinas, pilotado por el gran cantor Jorge el Turco Cafrune. Este lo utilizaba para trasladarse durante sus giras y también para pasear a su familia. Para que esta máquina pudiese circular, tuvieron que agregarle una parrilla delantera con 2 faros, ya que el modelo original no tenía luces. Yamila Cafrune, la hija del Turco, declaró en diferentes entrevistas que no cree que su padre se comprara esa máquina con la intención de correr carreras. Cree que tan solo fue un gusto que quiso darse. Yamila también comentó que conserva recuerdos muy nítidos de haber viajado en ese auto junto a sus hermanas sentadas en el tanque de combustible. En aquella época, los autos de carrera, que lógicamente son biplaza, llevaban un enorme tanque de combustible en lugar del asiento trasero. Y allí, el Turco Cafrune sentaba a sus hijas. Lógicamente, eran otras épocas. Yo aprendí a rezar sentada atrás de él en el tanque de la nafta y abrazada al sillón y al asiento de él. Pero de verdad les digo, no les estoy exagerando. Yo rezaba porque no teníamos cinturón de seguridad. Era en realidad como una locura del papi, ¿no? Pero hay quienes creen que Cafrune sí compró ese auto de carrera con la intención de participar del TC. Familiares y amigos de Cafrune confirmaron que éste solía practicar con el auto en el Autódromo de Salta. Allí lo ponía a fondo, algo que no podía hacer en la vía pública. Y pensándolo bien, no suena descabellado de que el Turco hubiese tenido la intención de participar de carreras de autos, ya que quienes lo conocieron siempre destacaron su personalidad aventurera, temeraria y sobre todo competitiva. Es decir, ¿por qué un hombre que se aventuró a hacer una gira nacional en caballo, que viajó por el mundo, por qué no se animaría a correr una carrera de TC a bordo de su propio auto de carreras?
Pero aquellos años fueron tiempos de muchas presentaciones y extensas giras internacionales, razón por la cual el Falcon Angostado dormía por meses en diferentes garages hasta que el Turco regresaba. En febrero de 1978, Jorge Cafrune, de 41 años, pierde la vida tras ser embestido por una camioneta cuando circulaba en su caballo en la localidad de Benavides, Buenos Aires. El Angostado del Turco habría quedado por años en la ciudad de Dolores, ya que el representante artístico de Cafrune vivía en aquella ciudad. Años después, la familia del cantor fue a retirar el auto para venderlo y lo encontraron totalmente desmantelado. Malvivientes habían hecho de la suya. Pese a esto, el automóvil fue vendido. Por décadas no se supo nada sobre el paradero de esta máquina, pero entre 2018 y 2020 fue recuperado en la zona de Rafaela, no solo por haber sido el gran auto de Cafrune, sino también por ser una pieza histórica del automovilismo argentino. El nuevo dueño lo puso en manos de un destacado restaurador argentino llamado José María Pedota, quien lo restauró por completo, y actualmente el Falcon Angostado de Jorge Cafrune se encuentra expuesto en el Museo de los Hermanos Emiliosi, en Olavarría, Buenos Aires. De esta manera, nuestro querido Jorge Cafrune no solo es un artista fundamental de nuestro folclore, sino también forma parte de la historia del automovilismo argentino, ya que fue uno de los dueños de los 11 Falcon Angostado que se fabricaron. Esta historia siempre sorprende a los amantes del folclore, que solo vinculan a Cafrune con el canto y los caballos, desconociendo que detrás de esa estampa de hombre de campo había un corazón sumamente fierrero. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Tucumán Radio. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video en sus redes sociales. Les mando un gran abrazo.